No me gusta trabajar el turno nocturno, pero el dinero es bueno, y en esta ciudad no puedes darte el lujo de decir que no. He estado manejando un taxi en Tijuana durante varios años, pero hace 6 meses decidí cambiar al turno nocturno. Menos tráfico, menos competencia, y la clientela suele pagar mejor. Claro que también hay riesgos, pero prefiero no pensar en eso. Esa noche, alrededor de la medianoche, estaba estacionado cerca de la Avenida Revolución esperando a un cliente. El área es turística, siempre hay borrachos que necesitan que los lleven a sus hoteles o gente que no quiere pagar lo que cobran los Ubers a esas horas. Cuando vi a un hombre bien vestido acercarse, supe que probablemente sería una carrera fácil. Se subió al coche sin decir palabra y cerró la puerta con calma. Llevaba un traje caro, pero su rostro era inexpresivo, como si estuviera cansado o distraído. Me dio una dirección en voz baja sin mirarme. Colonia Camino Verde, dijo, nada más. Ese lugar no es uno de los mejores barrios de la ciudad. Muchas calles no están pavimentadas y hay zonas que ni la policía visita de noche. Lo pensé un segundo, pero cuando lo vi sacar un billete grande y dejarlo en el asiento delantero, supe que no podía negarme. Claro, jefe, vamos para allá. Arranqué el coche y tomé la ruta más rápida. En el camino traté de entablar conversación, como suelo hacer con los pasajeros, pero el tipo apenas respondía con monosílabos. Mantenía la mirada fija en el parabrisas, como si ni siquiera estuviera consciente de mi presencia. Al llegar a la dirección que me dio, sentí un escalofrío. Era una calle oscura, apenas iluminada por un par de faroles. Al final de la cuadra había una casa en ruinas con ventanas rotas y grafiti en las paredes. Parecía abandonada. Espérame aquí, dijo el hombre y salió del coche sin esperar respuesta. Lo vi caminar hacia la casa y desaparecer en la oscuridad. No me gustó nada la situación, pero el dinero ya estaba en el asiento, así que decidí esperar. 10 minutos, 15, media hora. La calle permanecía en completo silencio. En mi cabeza las opciones estaban claras, podía irme antes de que pasara algo raro o seguir esperando y cobrar un poco más. Me incliné por la segunda opción, pero cuando el reloj marcó casi 1 hora y el hombre no dio señales de vida, decidí largarme. Si se quejaba después, mala suerte. Regresé al centro y seguí trabajando. Pasé el resto de la noche recogiendo borrachos y dejándolos en moteles baratos, cosas habituales. A la mañana siguiente, cuando terminé mi turno y fui a limpiar el coche, noté algo que me revolvió el estómago. En el asiento trasero, justo donde había estado el hombre, había un sobre grueso. Lo abrí con curiosidad y casi se me cayó de las manos. Estaba lleno de billetes, mucho más de lo que había ganado en un solo turno. Pero lo peor no era el dinero. Dentro del sobre, cuidadosamente doblada, había una nota con una sola frase. Deberías no haberte ido. Ahora te toca a ti. Todo mi cuerpo se tensó. Miré alrededor como si esperara ver al tipo del traje parado en la calle observándome, pero no había nadie. Ese día no pude dormir bien. Sentía como si alguien me estuviera vigilando, que en cualquier momento la puerta de mi casa se abriría y vería al hombre con el traje allí,
mirándome sin expresión. Lo peor fue cuando encendí mi celular y vi un mensaje de un número desconocido: hoy te toca en esta ruta. Venía con una dirección. No contesté. Borré el mensaje y apagué el teléfono. Pensé que quizá era una coincidencia, tal vez alguien se había equivocado. Pero al día siguiente, a la misma hora, llegó otro mensaje: te estamos esperando. Las direcciones siempre eran diferentes, pero todas tenían algo en común: eran lugares a los que nadie con cabeza se iría a dejar a un pasajero a esas horas. Colinas remotas, calles sin salida, casas abandonadas. No respondí los mensajes, pero cada vez que ignoraba uno, al día siguiente encontraba algo extraño en mi coche. Un sobre con más dinero, un billete doblado en el asiento, una foto de mi taxi estacionado frente a mi casa. Al principio traté de seguir con mi vida. Cambié de rutas, dejé de trabajar de noche, hasta pensé en vender el coche. Pero el miedo se volvió constante. Veía sombras en cada esquina. Cada vez que alguien subía al taxi, pensaba que sería el hombre del traje. Hasta que una noche, mientras manejaba de regreso a casa, vi algo en el espejo retrovisor. Un hombre bien vestido parado bajo un farol, mirándome. Su cara era exactamente la misma de aquella noche. No supe qué hacer. Aceleré sin mirar atrás, con el pecho oprimido y el sudor recorriéndome la cara. Cuando llegué a casa, había otro sobre. Y esta vez no estaba vacío. Además de los billetes, había una llave. No sé qué abre y no quiero saberlo. Pero cada noche, cuando intento dormir, sé que tarde o temprano tendré que descubrirlo. Porque el próximo mensaje no dirá a dónde ir, dirá que ya vinieron por mí. Mi nombre es Rosa, y vendo ropa en un mercado callejero en el centro de Tijuana. No es un trabajo fácil, pero paga las cuentas. Entre el calor, el regateo y los clientes curiosos que pasan todo el tiempo haciendo preguntas sin comprar nada, hay días en que me dan ganas de mandar todo a volar. Pero siempre hay algo que hace que regrese. Quizás sea el bullicio, la gente, la sensación de que aquí todo es rápido, sin tiempo para detenerse. Ese viernes empezó como cualquier otro. Llegué al puesto al amanecer, arreglé la mercancía y esperé a que llegaran clientes. Pasado el mediodía, cuando el sol pegaba con fuerza y los vendedores se abanicaban, se me acercó una mujer mayor. Señora, ¿quiere mercancía barata? Dijo con voz rasposa. La miré con recelo. Era una mujer de edad, vestida de forma sencilla, con el cabello recogido en un moño desordenado. Llevaba un carrito cubierto por una lona oscura. Depende, respondí. ¿Qué tiene? La mujer sonrió. Buena ropa, mija. Del tipo que se vende sola. Y barata, casi gratis. Eso me sonó extraño. La gente no regala nada, y menos en un mercado callejero. ¿De dónde la sacó? Pregunté. De un almacén. Un negocio cerró y dejó todo ahí. Lo pensé un segundo, pero la curiosidad pudo más. Ella levantó la lona y me mostró las prendas. Había blusas, vestidos, pantalones de marcas reconocidas. Algunos todavía con etiqueta.
Te lo dejo todo en 500. 500 pesos por una cantidad que fácilmente valía 5,000. Algo no cuadraba. Es mucha ropa. ¿Por qué tan barata? La mujer encogió los hombros. No quiero guardarla. Me estorba. En otra ocasión habría dicho que no, pero el dinero es dinero. Se la compré. Esa tarde la mercancía voló. Clientes habituales e incluso desconocidos se acercaron al puesto preguntando por las nuevas prendas. Al final del día mis bolsillos estaban llenos. Hasta me di el gusto de comprarme unos tacos y una cerveza. Pero la buena suerte nunca dura. Aquella misma noche, cuando cerré el puesto y regresé a casa, noté algo. Al doblar a la calle donde vivo, vi a 2 hombres parados en la esquina. No les presté atención y seguí mi camino. Al llegar a la puerta, sentí que alguien venía detrás de mí. No quería voltear, pero el miedo me agarró del pecho. Señora, dijo una voz masculina. Me volteé. Eran los hombres de la esquina. No parecían ladrones o vagabundos. Vestían ropa oscura y sencilla. Uno tenía una cicatriz en la mejilla, el otro era más joven y tenía ojos inquietos. ¿Qué quieren? Pregunté con el llavero en la mano, lista para defenderme. El de la cicatriz dio un paso adelante. Queremos lo que no es tuyo. Mi corazón se aceleró. ¿De qué hablan? La ropa. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. La compré. Esa mercancía no estaba en venta. Tragué saliva. La compré a una señora. Lo sabemos, dijo el joven cruzando los brazos. Ella no tenía derecho a venderla. Por un segundo pensé que me iban a asaltar. Me imaginé en medio de la calle, golpeada, sin billetera ni celular. Pero no hicieron nada. Solo se quedaron ahí, mirándome, esperando. Lo que ella vendió pertenecía a alguien que ya no está vivo, explicó el de la cicatriz. La boca se me secó. No entiendo. No necesitas entender. Solo devuélvela. El joven sacó un sobre de su bolsillo y me lo tendió. Aquí está el dinero. La misma cantidad que pagaste. Miré el sobre, luego sus rostros. Había algo en sus ojos que me hizo sentir diminuta, insignificante, como si no tuviera opción. Le tomé el sobre. Mañana la devuelvo. Asintieron y se fueron. Entré a mi casa con las piernas temblorosas. Me recosté contra la puerta tratando de calmarme. La cabeza me daba vueltas. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente fui directo al puesto. Tomé lo que quedaba de la mercancía y caminé al centro, al lugar donde la había recogido. Busqué a la señora, pero no estaba. Pregunté a otros vendedores, describiéndola, pero nadie la conocía. Al final, dejé la bolsa en una esquina como si fuera basura. Cuando regresé al mercado, los hombres me esperaban. ¿Dónde está? Preguntó el de la cicatriz. En la calle donde la compré. Asintió. Bien. Pensé que con eso se acabaría todo, pero antes de irse el joven me dio una última advertencia.
Si alguna vez vuelves a comprar algo sin preguntar de dónde viene, no vendremos a recolectarlo. No tuve que preguntar qué quería decir. Desde ese día, cada vez que alguien me ofrece mercancía sospechosa, digo que no. Prefiero ganar menos a ver a esos hombres de nuevo. Porque hay cosas en esta ciudad que es mejor no tocar, y hay deudas que no se pagan con dinero. Tijuana siempre ha sido una ciudad de contrastes. Por un lado, la vida nocturna, los bares, los puestos de tacos con filas interminables. Por el otro, la violencia que a veces parece parte del paisaje. Pero nunca crees que te va a pasar a ti. Siempre piensas que esas cosas les pasan a otros. Cuando mi novia y yo encontramos ese apartamento en el centro, la oferta nos pareció irreal. El dueño, un hombre de edad con aspecto desaliñado, nos dijo que el precio era bajo porque el edificio era viejo y tenía reparaciones pendientes. No nos importó. Llevábamos meses buscando un lugar y todo estaba caro. Que éste estuviera en una zona transitada y cerca del trabajo de ella lo hacía perfecto. Firmamos el contrato sin pensarlo 2 veces. Los primeros días fueron normales. Algo de polvo en las esquinas, grifos defectuosos y el sonido del tráfico colándose por las ventanas, cosas típicas. Pero después de la primera semana comenzamos a notar ruidos en el pasillo trasero. No era el tipo de sonido que hace un vecino moviéndose de noche, sino algo más deliberado. Pasos arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre concreto. Al principio lo ignoramos. Tijuana nunca duerme, nos decíamos. Pero cada noche sucedía lo mismo, pasos, un susurro ininteligible y un silencio tenso después. Una tarde, mientras sacaba la basura, un vecino se me acercó. Era un tipo flaco, con ojeras profundas y la piel amarillenta de alguien que fuma mucho. ¿Son nuevos?, preguntó mientras encendía un cigarro. Asentí. ¿Has escuchado los ruidos? Lo miré sorprendido. Sí, pero suponíamos que era alguien del edificio. El hombre se rió sin humor. No, no. No es nadie de aquí. Entonces, ¿quién es? Encogió los hombros, como si la respuesta no importara. Solo no salgan por la puerta trasera en la madrugada. Déjenlo pasar. No llamen a la policía. No lo sigan. No la abran. Solo esperen. Lo miré, esperando alguna broma o un indicio de que quería asustarme. Pero su expresión era seria. ¿Ha pasado algo antes? Tomó una larga calada y exhaló despacio. Nada bueno. Esa noche le conté a mi novia. Ella rió, aunque nerviosa. Debe ser un borracho que se mete al edificio, dijo, aunque evitó mirar hacia la puerta trasera. A la madrugada siguiente volvieron los pasos. Esta vez me levanté y caminé hacia la cocina, desde donde podía ver la puerta trasera. Me quedé inmóvil, esperando. Entonces alguien susurró. No entendí lo que dijo, pero la voz era baja y ronca. Algo dentro de mí me decía que no me moviera. Los pasos continuaron unos segundos más y luego silencio. Al día siguiente revisé la puerta trasera. No tenía cerrojo,
Solo un candado barato que se puede forzar con un destornillador. Pero lo que más me alarmó fueron las marcas en la madera. Pequeños arañazos, como si alguien hubiera repasado la superficie con la uña una y otra vez. Por la tarde pregunté a más vecinos. Todos conocían los ruidos, pero nadie quería hablar demasiado. No la abras, me decían. Esa noche no pude dormir. Mi novia sí, aunque se movía inquieta en la cama. A las 3 de la mañana volvieron los pasos. Pero esta vez se detuvieron justo frente a la puerta trasera. Mi corazón latía con fuerza. Luego, una sombra se movió por la rendija de la puerta. Me acerqué en silencio, conteniendo el aliento. Estaba a punto de retroceder cuando algo raspó la madera. No sé qué me impulsó a hacerlo. Quizá la adrenalina, quizá la necesidad de comprobar que era solo un vagabundo. Giré el cerrojo y abrí la puerta. El pasillo trasero estaba oscuro, iluminado solo por una lámpara parpadeante al fondo. Y allí estaba él. Un hombre flaco, descalzo, vestido con una sudadera sucia con la capucha puesta. No se movía. No parpadeaba. Solo me miraba. En su mano derecha sostenía un cuchillo. La hoja brilló con el tenue resplandor del pasillo. Mi cuerpo se paralizó. Los segundos se hicieron eternos. Luego, sin decir palabra, el hombre dio un paso atrás y desapareció en la oscuridad. Troné la puerta y la aseguré con fuerza. Mi novia se despertó con el estruendo. ¿Qué pasó? No le respondí. A la mañana siguiente encontré algo en la puerta, un mensaje tallado en la madera con algo afilado. Te vi primero. Nos empacamos y nos fuimos ese mismo día. No regresamos por el departamento ni reclamamos la fianza. No quise saber qué significaba aquel mensaje ni quién era ese hombre. Pero desde entonces, cada vez que camino por una calle oscura, siento que alguien me observa. Como si en algún rincón de la ciudad alguien me esperara. Porque él me vio primero y, quizá, solo quizá, no ha terminado conmigo. Mi nombre es Luis. He pasado los últimos años recorriendo las calles de Tijuana, trabajando como chofer privado. No es el trabajo más glamuroso, pero paga las cuentas y me mantiene ocupado. Hay días buenos, malos y días en que me pregunto si vale la pena arriesgarse en esta ciudad donde la línea entre lo legal y lo ilegal es tan delgada que a veces ni siquiera la ves. La noche en que todo cambió empezó como cualquier otra. Había hecho un par de viajes rutinarios, dejar clientes en bares, recoger a otros en casas de empeño, y llevar a parejas nerviosas a moteles a la orilla de la carretera, cerca del Boulevard Aguacaliente. Cuando estaba a punto de cerrar la app e ir a casa, recibí un mensaje de un cliente habitual. Don Rafa. Don Rafa era de esos tipos que se mueven en las sombras. Bien vestido, con modales impecables, pero con una presencia que imponía respeto. Me había contratado varias veces para llevarlo a reuniones nocturnas. Y aunque nunca pregunté de dónde salía su dinero, sabía que venía de algo más que un negocio legal. El mensaje era corto: tengo un trabajo. No preguntes nada. Pago doble. Vacilé. No era la primera vez que me ofrecían algo así,
pero siempre había rechazado ese tipo de viajes. Sin embargo, en ese momento mi cuenta bancaria estaba en números rojos. Así que, con cierto nerviosismo, respondí, ¿dónde paso por usted? Me envió una dirección cerca de la colonia Sánchez Taboada, una de las zonas más peligrosas de la ciudad. Cuando llegué, la calle estaba a oscuras. Las casas eran de concreto gris con rejas oxidadas y perros callejeros rondando la basura. No había alumbrado público, solo las luces intermitentes de una patrulla visible a lo lejos. Me estacioné y esperé. Pasaron 5 minutos antes de que una figura emergiera de un callejón. Era un hombre delgado, de unos 30 años, vestido con jeans oscuros y una sudadera con capucha. Caminó con prisa y, al acercarse, noté algo extraño en su ropa. Olía raro, no era un olor normal. Era una mezcla de cloro, humedad y algo más. Algo metálico. Me acomodé incómodo en el asiento. El hombre abrió la puerta trasera y subió sin decir palabra. ¿A dónde vamos? Pregunté, intentando sonar tranquilo. No contestó. Revisé el mensaje de don Rafa. Solo había una dirección, en las afueras de la ciudad, cerca de un almacén abandonado en la carretera a Tecate. Tragué saliva y arranqué el carro. Mientras manejaba, el silencio se volvió insoportable. El tipo no se movía, no sacaba su celular, ni siquiera respiraba fuerte. Simplemente estaba ahí, atrás, inmóvil. El olor a cloro lo inundaba todo, impregnándose en los asientos. Echaba una mirada fugaz al espejo retrovisor. El pasajero miraba por la ventana, pero su postura no era natural. Parecía tenso, como si no quisiera hacer ruido. Algo no estaba bien. Pensé en hablarle, decirle que podía abrir la ventana si quería, pero no lo hice. Solo me concentré en la carretera, en llegar al destino y salir de ahí cuanto antes. Íbamos como 15 minutos cuando vi luces de un coche siguiéndonos a lo lejos. No era inusual en Tijuana, pero mi instinto me decía que no era coincidencia. Apreté el volante con fuerza. Al llegar a la dirección indicada, mi estómago se hundió. Era un almacén en ruinas sin letreros ni señales de actividad. Solo un portón de metal medio abierto. Afuera, 2 hombres esperaban bajo la tenue luz de un poste. Mi pasajero finalmente se movió. Se inclinó hacia adelante y me susurró: «No bajes del carro». Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió y uno de los hombres lo sacó. Me quedé con las manos en el volante, observando de reojo. Respiración controlada. Los vi hablar entre ellos sin gritar, pero con gestos bruscos. Uno sacó algo de su bolsillo, un fajo de billetes. Me hicieron señas. El hombre que había estado de pasajero no se movió. No se defendió. El otro hombre se acercó al auto y me entregó el dinero. No viste nada. No escuchaste nada. Si hablas de esto, serás el siguiente. La garganta se me secó. Asentí sin mirar. No dije ni una palabra. Encendí el carro y me fui. No volteé al espejo. No quise saber qué pasaría después.
Las noches siguientes no dormí bien. Me lavé las manos varias veces para deshacerme del olor a cloro, pero tenía la sensación de que seguía ahí, incrustado en mis uñas, en la tela de mis pantalones. Intenté seguir con mi rutina. Recogía clientes como siempre. Evitaba zonas peligrosas. Ignoré las señales de peligro. Hasta que vi la noticia: hombre desaparecido en Sánchez Taboada. Autoridades investigan posible secuestro. Mi corazón se detuvo por un segundo. Abrí el artículo. Vi la foto. Era él. El tipo que había llevado en mi coche. El que olía a cloro. Sentí un vacío en el estómago. Supe que nunca diría nada. Sabía lo que les pasaba a los que hablaban. Pero esa noche, mientras conducía por la ciudad, cada vez que miraba el espejo retrovisor, tuve la sensación de que otra persona iba en el asiento trasero. Esperando. Observando. Silenciosa. Ser repartidor en Tijuana es un trabajo de resistencia. Resistencia al tráfico que nunca perdona y te obliga a esquivar autos como si estuvieras en un maldito videojuego. Resistencia al mal pago, porque los clientes piensan que vivimos del aire y que una propina de 5 pesos es más que suficiente. Resistencia al miedo, porque cuando trabajas de noche en ciertas zonas de la ciudad aprendes que hay calles donde es mejor no detenerse. Pero el hambre no perdona, y si quieres salir adelante, tienes que aguantar. Esa noche, con la espalda doliéndome y las manos entumidas por el frío, recibí un último pedido. Una entrega a una zona remota en la carretera, cerca de un lote abandonado. No me gustó la ubicación, pero el pago extra lo compensaba. Último de la noche, me dije. Luego agarro camino y me voy a casa. Recogí el paquete en un restaurante de sushi en la zona Río. La cajera, una chica con ojeras profundas, me miró raro cuando confirmé el destino. ¿Vas pa allá? Sí, por nada. Ten cuidado. No le presté atención. Esto era Tijuana, aquí todos iban con cuidado. Monté en mi bicicleta y tomé la carretera. El tráfico era más ligero a esa hora, pero el aire helado se colaba por la visera del casco y me congelaba las orejas. La ciudad aún tenía vida, bares llenos, parejas caminando con prisa, taxis pirata esperando a borrachos. Al entrar a la carretera, todo cambió. El alumbrado era mínimo, y los edificios dieron paso a lotes vacíos y bodegas cerradas. A mi derecha, un puente elevado proyectaba sombras extrañas sobre el asfalto. Seguí las indicaciones del GPS y giré por un camino de tierra. El lugar estaba desierto, solo basura y maleza. Apagué la bicicleta y comprobé la dirección. Es aquí. Intenté llamar al número de contacto. Nadie contestó. Intenté de nuevo. Igual. Algo no cuadraba. Estaba a punto de irme cuando vi reflejarse las luces de un coche en los espejos de mi bici. Un sedán negro sin placa se detuvo justo detrás de mí, bloqueando mi salida. El corazón me dio un vuelco. 2 hombres bajaron del coche. Uno de ellos sacó un arma. Bájate de la bici, cabrón. Obedecí. Dame la caja.
Es un pedido de sushi, hombre, intenté sonar calmado. El segundo tipo la arrancó de mis manos, rompió el cintillo y abrió la tapa con desesperación. Dentro solo había un celular viejo, un Nokia gris con botones. Estaba encendido. El hombre frunció el ceño y presionó un botón. El altavoz empezó a emitir audio. Era mi voz. Repartidor David Montes, 32 años, playera negra, chamarra roja, bicicleta italiana. Él está ahora en la ubicación indicada. Está solo. La piel se me erizó. Ese audio era de esa misma noche. Alguien me había estado grabando. El que tenía el arma me miró furioso. ¿Quién te mandó esto? No sé, hombre. No mientas. El otro se quedó en silencio, mirando la pantalla. Luego me enseñó el teléfono. Nos estábamos viendo en la pantalla, los tres. Pero había una cuarta persona en la imagen. Un hombre parado a unos metros detrás de nosotros. No pude contener un sobresalto y volteé al instante. No había nadie. El que empuñaba el arma también giró, maldiciendo. El que tenía el teléfono temblaba. La transmisión seguía en vivo. El hombre de negro empezó a moverse. No caminaba, deslizaba los pies sobre el pavimento. Era alto, vestido de negro. No se veía su rostro. El que tenía el arma me soltó de inmediato. Sal de aquí, cabrón. Hijueputas. Ambos corrieron al coche y se subieron deprisa. Antes de arrancar, uno de ellos lanzó el teléfono. Cayó sobre el asfalto, todavía grabando. Quedé paralizado. El teléfono seguía grabando. Miré la pantalla con la garganta reseca. El hombre de negro ya no aparecía en la imagen, pero había otra cosa. Mi bicicleta. Yo sobre ella. Era una toma desde arriba, como si alguien estuviera justo sobre mí. Arrojé el teléfono y corrí hacia la bici. La encendí con manos temblorosas y me fui a todo lo que dio. No miré atrás. No quise saber qué pasaba en ese lote vacío. Nunca volví a tomar pedidos a zonas remotas tras esa noche. Pero días después, algo me hizo temblar más que todo lo demás. Recibí una notificación en la app, nuevo pedido. Ubicación, lote abandonado, carretera. No lo pensé dos veces. Desinstalé la aplicación y cambié de trabajo. Nunca supe quién me grabó. Nunca supe quién o qué apareció en esa transmisión. Pero cada noche, antes de dormir, siento la necesidad de revisar mi teléfono, por si acaso. Trabajar en una tienda de conveniencia nunca estuvo en mis planes, pero cuando llegué a playas de Tijuana hace un año sin contactos ni experiencia, tuve que aceptar lo que saliera. El trabajo no era difícil, solo largas horas de pie y algunos clientes impertinentes. Pero el turno nocturno, ese era otro cuento. De 11 de la noche a 7 de la mañana, el lugar tenía una atmósfera extraña. Durante el día todo era ruido, turistas, surfistas, locales buscando una cerveza o un café. Pero en la madrugada, la tienda se convertía en punto de paso para insomnes, borrachos y, en ocasiones, personas a las que era mejor no mirar a los ojos.
Esa noche, como todas, estaba solo. Mi compañero de turno, un tipo flaco que apenas me hablaba, se despidió con un simple "ahí te ves" y desapareció por la puerta. Revisé que todo estuviera en orden, la refrigeración funcionando, las cámaras activas, el inventario al día. Luego me acomodé detrás del mostrador, listo para pasar la noche en la rutina habitual. Alrededor de la 1 de la mañana entró el primer hombre. No parecía fuera de lo común, jeans, sudadera oscura, gorra y lentes. Era raro ver a alguien con lentes a esa hora, pero no imposible. Caminó decidido hasta el refrigerador, sacó una botella de agua y la dejó en el mostrador. 35 pesos, dije. Sacó un billete nuevo de 500 pesos. Dar cambio a esa hora, casi nadie pagaba con billetes grandes. Busqué el cambio en la caja, le entregué los billetes y él tomó su botella sin decir nada. Se dirigió a un rincón de la tienda, sacó su celular y se recostó contra la pared. Al principio no le presté atención. Algunos clientes entraban, compraban algo y se quedaban un rato revisando sus teléfonos. Pero minutos después apareció el segundo hombre. Era casi idéntico al primero, lentes, gorra, ropa oscura. Repetía exactamente la misma rutina. Botella de agua, billete nuevo, silencio. Cuando se recostó en el otro rincón de la tienda con su celular en la mano, sentí un escalofrío de incomodidad. Miré a los dos hombres por el reflejo del cristal del refrigerador. No conversaban entre ellos. No intercambiaban miradas. Pero tampoco parecían clientes normales. No esperaban a nadie, no descansaban, simplemente estaban ahí. Entonces llegó el tercero. Mis dedos se apretaron sobre el mostrador. Mismo patrón, mismos lentes, mismo billete, mismo silencio. Para cuando ocupó el tercer rincón, supe que algo andaba muy mal. La tienda no era grande, pero en ese momento me pareció minúscula. Mi respiración se aceleró. Tomé mi celular discretamente y fingí revisar algo, pero en realidad abrí el teclado y escribí sin enviar: hay 3 hombres en la tienda. No sé qué quieren. No tenía a quién enviarlo. No había a quién llamar. Entonces me di cuenta de que estaban esperando algo. Una mirada al reloj me hizo caer en cuenta, faltaban menos de 15 minutos para las 4 de la mañana. A esa hora, el guardia de la tienda de al lado solía hacer su última ronda antes de dormir en su caseta. Y yo estaría completamente solo. Uno de los hombres alzó la mirada como si hubiera notado que lo observaba. Inmediatamente giré hacia la pantalla de la caja registradora, sintiendo que la piel me ardía. El miedo en mi pecho se volvió insoportable. Parecía que esperaban a que no hubiera testigos. Quise hacer algo. Irme, cerrar la tienda. Pero si diera la mínima señal de que había notado su presencia, tal vez adelantaban sus planes. Pensé en hacer una llamada, pero la tienda estaba en una zona donde la señal siempre fallaba. Tenía el teléfono fijo en el almacén, pero para llegar allí debía cruzar el área donde estaban ellos. Entonces la puerta se abrió de nuevo. El cuarto hombre entró. Sin gorra, sin lentes. Un tipo más alto, de unos 40 años,
con el rostro marcado por arrugas y una expresión dura. No compró nada. Solo entró, miró a los otros tres y luego me miró a mí. Supe que era él quien daba las órdenes. No intenté ocultar mi incomodidad. De todos modos me notaría. ¿Todo bien, amigo?, preguntó con voz grave. Asentí, tragando duro. Sí. ¿Necesita algo? No contestó de inmediato. Observó la tienda como si la inspeccionara. Luego se acercó al mostrador y apoyó ambas manos en él. Su aliento olía a cigarro y a cuero gastado. ¿Estás solo? Esa pregunta me clavó un puñal en la espalda. Negarlo no tenía sentido. El guardia estaba a punto de irse. Nadie más vendría hasta las 6 de la mañana. Sí, respondí, sintiendo que la garganta me ardía. El hombre sonrió. Fue una sonrisa vacía. Bien. Giró sobre sus talones y salió de la tienda. Los otros tres lo siguieron. En menos de 10 segundos, la tienda quedó vacía. El alivio duró un segundo. Sabía que no se habían ido. Corrí a la puerta y la cerré con llave. Agarré el teléfono fijo. El tono sonó 1, 2, 3 veces. Servicios de emergencia. ¿Cuál es su situación? Mi voz apenas salió. Necesito una patrulla en la tienda de conveniencia en Playas de Tijuana. Entraron 4 hombres. Creo que querían hacer algo. ¿Sigue en peligro? No lo sé. Salieron, pero... Un ruido en la puerta me heló la sangre. Un golpeteo fuerte, luego otro. Miré por las cámaras de seguridad. 4 sombras afuera, esperando. Por favor envíela de inmediato, susurré, sintiendo como el terror me quemaba la piel. Ya está en camino. Los golpes continuaron. El vidrio temblaba. Sabía que no aguantaría mucho. Los minutos se hicieron eternos. Las luces de la patrulla aparecieron en la esquina y, de inmediato, los golpes cesaron. Miré por las cámaras, se habían ido. Salí cuando llegó la policía. Me revisaron la tienda. No encontraron nada fuera de lugar. ¿Puede describirlos? Intenté, pero fue inútil. No tenía cómo basarme. No hubo delito. Solo quedaba el miedo. Cuando terminó mi turno, caminé a casa sintiendo que cada sombra en la calle me vigilaba. Aquella noche entendí que no todos los peligros llegan gritando o con armas en la mano. Algunos entran en silencio, esperan, y a veces el terror real no es lo que te hacen, sino lo que podrían haber hecho. Nunca volví a trabajar de noche. Los tres habíamos acordado encontrarnos en un puesto de tacos cerca del Boulevard Aguacaliente antes de la fiesta. Éramos Daniel, Julio y yo, como siempre. Julio era quien conseguía las invitaciones. Había oído hablar de esta fiesta por un amigo de un amigo. Dicen que es en una casa privada en la Chapultepec, dijo Julio, dando un mordisco a su taco de carne asada. Puro ambiente de gente fina. Daniel y yo nos miramos. Sabíamos que gente fina en Tijuana podía significar 2 cosas,
personas pudientes o narcos queriendo lucir. Pero estábamos acostumbrados a movernos entre esos mundos. ¿Tienes la dirección?, pregunté. Sí, me la mandaron por WhatsApp. Nos vemos ahí en media hora. Cuando llegamos, la caseta de la colonia estaba abierta. No había garita ni guardias a la vista. Julio revisó su celular. Calle Cedros, número 19. Las casas tenían jardines cuidados y fachadas de revista. A esa hora, algunas tenían luces encendidas, pero no se veía mucho movimiento en la calle. Estacionamos el coche a media cuadra y caminamos. Desde afuera, la casa 19 no parecía un lugar de fiesta. No se escuchaba música ni veíamos gente entrando o saliendo. Quizá estén en el patio trasero, dijo yo. Julio tocó el timbre. La puerta se abrió casi al instante. Un hombre de unos 40 años, en bata de baño y pantuflas de cuero, nos sonrió como si nos conociera de toda la vida. Síganme, dijo. Los estábamos esperando. Nos miramos sin decir nada, pero algo en su tono no me gustó. No había entusiasmo, sino otra cosa. Aún así entramos. Adentro, la casa estaba iluminada con luces cálidas. No era la iluminación típica de una fiesta de antro. El ambiente era más elegante. En la sala había varias personas bebiendo. Unos en sofás de piel, otros de pie conversando en voz baja. Una bocina pequeña sonaba música electrónica suave. Nada de lo que esperábamos. Julio me miró con duda. ¿Estamos en el lugar correcto? El hombre de la bata cerró la puerta tras de nosotros. Sí, sí. Pásenle. Hay bebidas. Nos llevó a una mesa con botellas de tequila, whisky y vodka. Tomé un vaso solo para no parecer grosero, pero no me serví nada. A nuestro alrededor, todos estaban demasiado tranquilos para una fiesta. Hombres y mujeres bien vestidos, de entre 30 y 40 años, conversaban como si estuvieran en una reunión de negocios, no en un antro. Fue entonces cuando Daniel se acercó y susurró, «Todos tienen el mismo tatuaje». No entendí hasta que miré con más cuidado. Casi todos los asistentes tenían un símbolo en la muñeca izquierda, un círculo con una línea atravesándolo. Sentí un escalofrío por la espalda. «Tenemos que irnos», dije en voz baja. Pero cuando intentamos acercarnos a la puerta, dos tipos se pusieron frente a ella. «Nadie sale hasta que llegue el anfitrión», dijo uno con una sonrisa tensa. El otro cerró con llave. Permanecimos quietos. Julio intentó reír, fingiendo que todo era parte de la fiesta. Está bien», dijo levantando las manos. «Solo nos equivocamos de casa, ¿verdad, amigos?» Nadie respondió. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Tras unos segundos, alguien habló desde el pasillo. «Ya llegué». Nos giramos. Era un hombre de traje, alto, flaco, con el cabello perfectamente peinado y una expresión imposible de descifrar. En la mano derecha sostenía una bolsa negra. El hombre de la bata se le acercó con ímpetu. Justo a tiempo. El anfitrión nos miró. «Ah,
los nuevos invitados. Nadie corrigió. El anfitrión caminó hacia la mesa y colocó la bolsa encima. Luego la abrió y sacó algo envuelto con un paño oscuro. Al desenvolverlo, todos enmudecieron. Era un cuchillo grande, del tipo que usan en carnicerías. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Por quién empezamos?, preguntó el anfitrión con una sonrisa. Julio y Daniel parecían paralizados. Las personas a nuestro alrededor nos observaban como si esperaran algo. El anfitrión tomó el cuchillo con calma y lo dejó sobre la mesa. Esta noche es especial, dijo, alzando la mirada hacia nosotros. A veces el destino nos regala sorpresas inesperadas. Comprendí de inmediato. Nosotros éramos el regalo. Actué sin pensar. Tomé una botella de tequila y la estrellé contra el piso. El vidrio se hizo añicos, rompiendo el momento. Ahora. Grité, empujando a Julio hacia la puerta. Daniel reaccionó rápido y golpeó a uno de los tipos que bloqueaba la salida. El otro intentó detenernos, pero entre los tres conseguimos derribarlo. Julio luchaba con el cerrojo. «Está cerrada», gritó. Le di una patada a la puerta con todas mis fuerzas. Se abrió con estruendo. Salimos corriendo, escuchando gritos tras nosotros, pero no volteamos. Corrimos hacia el coche y nos subimos como pudimos. Daniel giró la llave. Nada. Y mierda. Y mierda. Susurró mientras intentaba arrancarlo de nuevo. Desde la casa se encendieron las luces del porche. La puerta se abrió. El anfitrión salió con la bolsa negra aún en la mano. Nos miró desde la entrada. El coche arrancó. Salimos de la colonia privada a toda velocidad sin mirar atrás. No hablamos mucho después de eso. Julio intentó buscar la dirección original de la fiesta otra vez, pero su celular había borrado la conversación. Al día siguiente pasé por la colonia en la tarde. No había casa número 19 en la calle Cedros. El numerado saltaba del 17 al 21, y la casa donde habíamos estado ya no existía. Solo quedaba un terreno vacío con tierra removida, como si hubieran estado excavando. Pero lo peor fue lo que vi en la banqueta. Una bolsa negra, abierta, vacía. Ser conductor de Uber en Tijuana no es el peor trabajo del mundo, pero tampoco es el mejor. Te toca de todo: turistas borrachos, señoras que se creen reinas, parejas que se pelean y tipos que parecen venir de hacer algo que no deberían. Pero mientras llegue la lana, aprendes a ignorar lo que no te incumbe. Esa noche había estado lenta. Era miércoles, y a esas horas la mayoría ya estaba en casa o encerrada en algún bar sin intención de moverse. Había dejado a mi último pasajero en la colonia Chapultepec y, como no asomaba un nuevo viaje, decidí estacionarme un rato en Boulevard Aguacaliente, enfrente de una sucursal bancaria con cajero 24 horas. Me acomodé en el asiento, subí un poco la calefacción y observé el movimiento en la calle. No había casi nadie, solo un señor mayor que se acercó al cajero caminando despacio, con la espalda encorvada y la mirada baja. No sé por qué seguí viéndolo.
Algo en la forma en que sostenía su cartera con ambas manos, con un ligero temblor, me recordó a mi abuelo. El señor mayor metió su tarjeta con dificultad, marcó algo y esperó. En ese momento, un joven con sudadera oscura se le acercó. No lo vi llegar, apareció de la nada. Se agachó un poco y le dijo algo con una sonrisa amable. Señaló la pantalla del cajero como si le explicara qué hacer. El señor vaciló, pero tras unos segundos asintió y dejó que el joven lo ayudara. Eso me alertó. El tipo tocó la pantalla varias veces y se hizo a un lado. El señor sacó un par de billetes y los guardó en la cartera. Le agradeció con una palmada en el hombro y se alejó despacio. El joven se quedó un segundo más, luego metió las manos en el bolsillo de la sudadera y se fue hacia el otro lado de la calle. Pero antes de desaparecer entre las sombras, vi algo en su mano, era una tarjeta. No sé si fue instinto o la costumbre de ver cosas extrañas trabajando de noche, pero algo dentro de mí me dijo que siguiera observando. El señor avanzó por la banqueta lentamente, sin notar nada raro. Llevaba una camisa desgastada y un suéter gris sobre los hombros. Parecía alguien que había salido de su casa solo para retirar dinero y comprar el pan en la mañana. Caminó unos metros más y de pronto se desplomó. No tropezó. No intentó sujetarse. Simplemente cayó como si alguien le hubiera cortado los hilos. Enderecé mi espalda de un brinco, con el corazón latiéndome a 1000. Miré a mi alrededor, nadie más lo había visto. Ya me iba a bajar, pero justo cuando abrí la puerta, aparecieron dos tipos más. Surgieron del otro lado de la calle, caminando rápido pero sin correr, como si supieran exactamente lo que hacían. Uno se inclinó sobre el señor y le tocó el cuello. El otro sacó un celular y marcó algo. Intercambiaron un par de palabras y, sin perder tiempo, lo alzaron entre los dos como si fuera un costal, como si no esperaran que se moviera, como si ya supieran que estaba muerto. Lo arrastraron hasta un coche estacionado a unos metros, un sedán oscuro. Lo metieron en el asiento trasero, cerraron la puerta con calma, subieron y se fueron sin hacer ruido. Vi cómo el coche desaparecía por la avenida. El cajero seguía funcionando, iluminando la banqueta con su luz blanca. El joven de la sudadera ya no estaba. Todo había durado menos de 2 minutos. Me pasé la lengua por los labios secos. Había presenciado un homicidio, un secuestro, un robo fallido, no sabía qué, pero lo que sí sabía era que en mi cabeza solo sonaba una pregunta: ¿realmente se había desmayado o ya estaba muerto? Quise irme. Quise poner la primera y salir de ahí sin pensar. Pero mi mano no se apartaba de la palanca de cambios. Porque algo no cuadraba. El señor no intentó levantarse. Los tipos sabían exactamente dónde estaba. Y el joven tomó la tarjeta antes de que cayera. Miré de nuevo hacia el cajero. ¿Y si chequeaba? ¿Y si la tarjeta seguía ahí? ¿Y si la habían clonado? ¿Y si al señor todavía le quedaba lana en la cuenta? No es tu bronca, Pedro, me repetí 3 veces. Pero salí del coche de todas formas. Caminé hacia el cajero con los hombros tensos, sintiéndome estúpido por meterme en lo que no me importaba, pero ya estaba ahí.
Miré la ranura de la tarjeta, vacía. El comprobante seguía colgando del dispensador. Lo tomé con dedos temblorosos y lo leí. Saldo disponible, 0 pesos con 0 centavos. Un choque de adrenalina recorrió mi cuerpo. Ese señor no había sacado dinero, le habían vaciado la cuenta. Un mensaje en la pantalla confirmaba la última transacción, retiro total de fondos. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Eso no había sido un asalto común. El joven tomó la tarjeta antes de que el señor cayera. Los tipos ya estaban esperando. Era un proceso, un método. Cerré los ojos un segundo. Supe que debía irme, pero cuando los abrí, algo más me hizo contener el aliento. En el comprobante había una línea más. No era sobre el saldo, era un mensaje. Gracias por su preferencia, señor Pedro Figueroa. Pedro Figueroa. Ese no era mi nombre. Era el nombre del señor que se habían llevado en el sedán oscuro. Sentí un vacío en el estómago. No sabía quiénes eran esos tipos. No sabía si lo mataron antes o después de tomar la tarjeta. Pero algo me decía que no era la primera vez que lo hacían. Y que tampoco sería la última. Regresé al coche sin mirar atrás. Encendí el motor y me fui sin esperar otra notificación de viaje. Esa fue mi última noche de Uber en Tijuana. Hay cosas que mejor ni ver. Trabajo como maestra en una escuela primaria pública de la zona este de Tijuana. No es el mejor lugar para enseñar, pero tampoco es el peor. Los salones tienen goteras, las sillas están rotas y los niños, bueno, los niños son niños. Algunos vienen de familias trabajadoras, otros de hogares destruidos y otros simplemente sobreviven como pueden. A pesar de todo, me gustaba mi chamba. O me gustaba. La primera vez que aparecieron los globos fue un martes por la mañana. Había 3 atados con un hilo delgado en la reja de la entrada. Negros, flotando al viento como esperando a alguien. Los niños los vieron primero. Maestra, hay globos. Me acerqué con curiosidad. Cada globo tenía un nombre escrito con plumón negro: Andrea, Kevin, Rodrigo. Don Víctor, el conserje, se le acercó con la mano temblorosa y los desató. Los miró fijamente pero no dijo nada. ¿Los tiramos?, pregunté. Sí, respondió sin pensar mucho. Los globos se desinflaron sobre el suelo y los arrojamos a la basura. Durante el día, la curiosidad se impuso. Esos nombres me sonaban familiares. Saqué mi celular y busqué en las noticias locales. Se me heló el estómago. Los 3 niños estaban desaparecidos. Andrea, Kevin y Rodrigo habían sido reportados como desaparecidos en meses recientes. Todos de diferentes colonias y edades, pero los 3 estudiaban en esta misma escuela. Al día siguiente aparecieron más. 5 esta vez. Negros con nombres nuevos. Maestra, los globos otra vez. Me dio escalofríos al leer los nombres. Aquellos ya no eran niños desaparecidos, eran niños que seguían asistiendo a la escuela. Santiago, Valeria, Mateo, Diego, Fernanda.
Los pequeños se empujaban, algunos se reían nerviosos, otros simplemente se quedaban mirando. Para ellos era un juego. Para mí, una advertencia. Llamé a la directora. Llegó con el ceño fruncido y expresión de fastidio. ¿Quién está haciendo esto?, preguntó. No sé, dije, sintiendo un nudo en el pecho. Pero estos nombres. La interrumpió el grito de una madre que llegaba con su hijo. Quítenlos de ahí. Es una burla. Era la mamá de Valeria. Se abrió paso y arrancó de un jalón su globo con furia. ¿Quién juega con esto? Díganme. Nadie respondió. Nadie tenía respuestas. La escuela decidió ignorarlo. Una broma de mal gusto, dijeron. Pero yo no podía ignorarlo. Esa noche no dormí. Imaginé a alguien en la oscuridad amarrando globos a la reja de la escuela, eligiendo los nombres. El jueves por la mañana desperté con un mensaje en mi celular. Era de mi compañera Teresa. Luisito, el niño de tercer grado, no vino a la escuela hoy. Su mamá dice que desapareció anoche. Se me heló la sangre. Luisito no era cualquier alumno. Era el hermanito de Santiago, uno de los nombres de los globos de ayer. El viernes aparecieron más globos. Esta vez 10. Los mismos nombres de antes, pero con uno más al final. Maestra Daniela. El miedo se instaló en mí como un veneno. Reporté lo que estaba pasando. Fui a la policía. Fue inútil. Seguro es una broma. Vamos a patrullar cerca de la escuela, pero si no hay amenazas directas, no podemos hacer nada. No dormí esa noche. El miedo ya no era solo por mis alumnos, era por mí. El sábado me quedé en casa lo más que pude. Me encerré, revisé la cerradura cada hora. A las 11 de la noche, mi celular vibró. Era un mensaje de número desconocido. Abrí el chat con las manos temblorosas. Era solo una foto. Una reja con globos negros. Uno de ellos tenía mi nombre. Miré por la ventana, conteniendo el aliento. No vi a nadie, pero en el poste de la esquina había un globo negro atado con hilo delgado. Cerré las cortinas y apagué las luces. El lunes no fui a la escuela. Al mediodía Teresa me llamó. Daniela, hay más globos. 30. No respondí. Los quitaron temprano, pero algunos niños los vieron. Varios llevan nombres nuevos. ¿Cuáles? Pregunté con voz temblorosa. Teresa tardó en contestar. Cuando lo hizo, se me heló la sangre. Los nombres de los niños que no vinieron a la escuela hoy. Colgué sin decir adiós. La primaria cerró al día siguiente. Los padres exigían respuestas, pero no las hubo. La policía no encontró sospechosos. No había cámaras que registraran nada. No hubo testigos. Los globos dejaron de aparecer, pero los niños siguieron desapareciendo. Uno a uno, hasta que ya no quedaron.